172 y 173 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. El acta de la sesión número 171 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario abogado, don Patricio, nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos en la cuenta. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retire y ya se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales ya despachado por la comisión y que se encuentra próximamente en tabla en sala. Oficio de la comparación comunicando que se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana un proyecto que estaba originalmente destinado a nuestra comisión, que tipifica como crímenes de odio los transfemicidios, transmasculinicidios, travesticidios, lesbicidios y homicidios, y modifica otros cuerpos legales relacionados con la discriminación. También se ha recibido proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en materia de prerrogativas a que tienen derecho las personas que han desempeñado el cargo de presidente de la República, como también el proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer un arancel aduanero temporal a la importación de productos de acero procedentes de la República Popular China. Proyecto que se recibe, iniciado en moción, que tipifica como crímenes de odio, que modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación de la Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados. Oficio reservado del Ministerio de Justicia referido a glosa 8, programa 01 del Servicio Nacional de Menores, correspondiente a enero de 2024. Correo electrónico de la académica abogada señora Rocío Sánchez, quien fue invitada a esta sesión, se excusa de no poder asistir a la sesión el día de hoy por temas laborales. Tenemos también oficio del señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema, señor Jean-Pierre Matus, confirmando su asistencia a la sesión de hoy. También del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos excusan de asistir a la sesión de hoy tanto al ministro como al señor subsecretario de Justicia, y asisten la jefa de la división jurídica, doña María Esther Torre, acompañada de la jefa del Departamento de Asesoría y Estudios, Renata Sandrini, y de la abogada de la división, doña Sofía Wilson. Correo electrónico del académico y abogado señor Antonio Bascuñán, por el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy. También confirma su asistencia la académica doña Carla Sepúlveda. Eso sí, unos minutos después de las 15 horas ella se va a conectar. Eso es todo, señor presidente. Secretario, pido la unanimidad para que las asesoras del Ministerio de Justicia nos puedan acompañar en la mesa. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo quisiera, presidente, tal como lo señalé, que es muy importante dar cumplimiento a los acuerdos. Nosotros tenemos un acuerdo administrativo y por consiguiente corresponde presentar mi renuncia a la presidencia de la comisión. Así que en este acto, ahí reglamentariamente nos dará el señor secretario el procedimiento a seguir, pero todos lo saben, así que lo doy por presentado. ¿Ok? Ok. ¿Sobre la cuenta? Diputada Giles. Sí, presidente, sobre el punto quisiera señalarle que lo que dice claramente el acuerdo administrativo es que la fecha de renuncia de los presidentes de cada comisión que forman parte de ese acuerdo administrativo, del que yo formo parte, es el día 16 de marzo. Y estamos a 1 de abril. Y quiero recordarle además que yo pregunté en la fecha correspondiente en sesión de la comisión por qué no se ejecutaba esa renuncia en plazo. ¿Ya? Lo dije aquí con toda claridad y no hubo una respuesta precisa y en definitiva una renuncia que debió ser según está estipulado, escrito, y que está en manos del señor secretario general de la Cámara, que es el ministro de fe de ese acuerdo administrativo, es decir, no es algo subjetivo, no es algo opinable, es algo que está materialmente. Se presenta esta renuncia en definitiva con alrededor de 15 días de retraso. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sobre la cuenta, no hay más palabras sobre la cuenta. La presente sesión número 174 ha sido citada con el propósito de
Continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal, boletín número 14.795-07, en primer trámite constitucional con urgencia simple. Para estos efectos se ha invitado al señor Ministro de Justicia. Bueno, se han dado las excusas y nos acompañan el día de hoy del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doña María Esther Torres, que es jefa de la división jurídica, acompañado por Renata Sandrini, jefa del Departamento de Teoría de Estudios, y doña Sofía Wilson, abogada de la división jurídica, a quienes damos la bienvenida. También el profesor Jean-Pierre Matus. Agradecemos mucho la presencia del ministro como experto en Derecho Penal y nos ha acompañado toda la tramitación desde la parte general también esta. Y a través de manera telemática agradecer la participación de don Antonio Bascuñán y en unos minutos más también de doña Carla Sepúlveda. ¿Quedamos, señor secretario? Sí, señor presidente, en la pasada sesión votamos, el último artículo que votamos fue el artículo 3º. Por lo tanto, señor presidente, corresponde en el día de hoy comenzar con el artículo 4º. ¿Dónde está el artículo 4º del proyecto, señor presidente? Si quiere lo procedo a... Sí. Artículo 4º. Lugar de perpetración del delito. Eso. El delito se entiende perpetrado en territorio chileno indistintamente cuando en él se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible o cuando el resultado del cual depende su consumación acaece en él. Se entenderá que el autor incurre en omisión punible en territorio chileno si habría debido ejecutar en él la acción que omite. La tentativa de delito se entiende perpetrada en territorio chileno indistintamente cuando ella se inicia en él de conformidad con el artículo 31 o cuando prosigue en él con la realización del hecho, como también cuando el resultado del cual depende la consumación del delito habría debido acaecer en territorio chileno. El delito se entiende asimismo perpetrado en territorio chileno si en él se producen o debieran producir los efectos cuya evitación constituye inequívocamente la finalidad de la ley que lo sanciona, aunque esos efectos sean posteriores a su consumación. Y el inciso final señala: si el delito es perpetrado por su autor o por cualquiera de sus coautores en territorios chilenos, se lo entiende asimismo perpetrado en él por todos los demás intervinientes. Este artículo 4 tiene indicaciones de la diputada Maite Orsini y Carol Cariola, al inciso primero del artículo 4, al inciso segundo y también al inciso tercero. Vamos a proceder entregándole la palabra al Ejecutivo para que dé cuenta de este artículo 4 y luego le vamos a dar la oportunidad también a la diputada Orsini que dé cuenta de las indicaciones formuladas a este artículo 4. María Esther. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a todos los presentes, diputadas, diputados, a los profesores, a la secretaría, a los asesores, etcétera. En este artículo 4, el Ejecutivo solo hizo una indicación muy pequeña, que es el cambio de una palabra, y tiene que ver con una adecuación formal. Aquí lo que se hizo fue respetar y dejar de alguna manera tal cual el proyecto como venía presentado. No se le hicieron por parte nuestra mayores indicaciones justamente porque la comisión revisora no propuso tampoco realizarle otras adecuaciones. Este artículo, como vemos, se ubica dentro de las normas de aplicación de la ley penal. Estamos en la aplicación de la ley penal en el espacio, digamos. En la sesión anterior se aprobó el principio general, que es el principio de territorialidad, y este artículo trata de cuál es el lugar de perpetración del delito, entendiendo que es donde se perpetra, cuando se entiende perpetrado el delito en Chile. De eso se trata. Y lo único que se cambia es la palabra, por parte nuestra, realización por perpetración, pero es más bien un cambio para dejarlo todo como formalmente igual. Muchas gracias. No sé si el profesor Matus o el profesor Bascuñán quisieran agregar algo. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. En general, bueno, esta es una regla que se conoce como de ubicuidad, resuelve muchos problemas. Hay algunos que todavía no resuelve, pero que están en los tratados internacionales que tienen que ver con los traspasos de territorialidad, es decir, como para un caso muy sencillo, el delito de droga,
en el cual la actividad criminal pasa de un territorio a otro y entonces existe una regla especial en la Convención de Viena, así como existe una regla especial en el Código Bustamante para casos similares de tránsito en los cuales se concede jurisdicción a los estados por los delitos que se cometen en ese punto, sin atención a lo que se cometió en el territorio anterior, por decirlo de alguna manera. Es decir, se separan las jurisdicciones, porque si no, por ejemplo, con este principio de lugar de perpetración, que aquí se resuelve con el resultado, pero delitos que no son de resultado llegan a cosas, a problemas, asumiendo que esto no va a alterar esas reglas internacionales, que son para casos específicos. La propuesta del principio de ubicuidad es la más aceptada internacionalmente, y sí que lo único que yo diría aquí, la indicación de diputada Maite Orsini y Carol Cariola, que o debió acaecer, yo entiendo que en relación con el siguiente inciso de la tentativa, porque ahí aparece algo así como que debió acaecer también en alguna parte posterior. Es una cuestión de política criminal, y en ese punto, este artículo, con el siguiente, que es el que define cuáles son los delitos sobre los cuales Chile tiene jurisdicción, debiera complementarse con una regla sobre la aplicación real de este artículo, para evitar cosas como querella contra personas que se encuentran en el extranjero por delitos que están en el extranjero. Eso genera conflictos de jurisdicción, y eso se soluciona con una regla que existe en la mayor parte de los ordenamientos, según la cual en esos casos particulares, aunque el gobierno de Chile, el Estado, se atribuye a jurisdicción por los puntos de anclaje o conexión que aquí se mencionan, se autoriza a los tribunales a perseguir solo si el delincuente se encuentra en Chile, o cuando el delincuente se encuentra en Chile, que es una regla que se puede adicionar al final, si se estiman que todos estos casos son en general los que reconoce el derecho internacional para la jurisdicción internacional, pero para evitar conflictos de jurisdicción viene esa regla en los casos en que los delitos se cometen en el extranjero y los responsables se encuentran en el extranjero. O sea, nunca han pasado por Chile, a pesar de que exista el punto de conexión. Muchas gracias, profesor. El profesor Bascuñán, si tiene algo que aportar. Muy buenas tardes, señor presidente. Saludo también por su intermedio a las demás señoras y señores diputados, al ministro Matus y a todo el personal de la comisión. Y también a los funcionarios del Ministerio de Justicia, las funcionarias, sí. El artículo cuarto, como bien señaló el ministro Matus, es el artículo cuarto que establece una regla de lugar de comisión del hecho, consagra para el derecho penal chileno el principio de ubicuidad, y de ese modo resuelve una cuestión que hasta el día de hoy suscita controversia interpretativa en la doctrina y la jurisprudencia, que es cuando se entiende que el hecho tiene lugar, se perpetra en el territorio chileno. La regla de la ubicuidad es una regla generalizada en el derecho comparado, y es también la regla que siguen los códigos penales de nuestros países vecinos. El Perú, Bolivia y la República Argentina consagran al inicio de sus códigos penales el mismo principio de ubicuidad. Y eso es importante para poder tener justificación propia del Estado de Chile sobre hechos que pudieran ser transfronterizos en los mismos términos que afirman los estados vecinos, jurisprudencia también, jurisdicción sobre esos hechos. La indicación del presidente de la República respecto del inciso segundo es enteramente correcta desde un punto de vista terminológico. El término correcto para referirse al hecho es la perpetración, tal como lo formula la indicación. El término realización se refiere más bien al supuesto de hecho o al tipo penal. Es el tipo el que es realizado, es el supuesto de hecho, es el que es realizado, pero el hecho mismo se perpetra o es perpetrado. Así que esa es una indicación que desde un punto de vista terminológico es enteramente correcta y que por lo demás coincide con la terminología que el proyecto tiene en las disposiciones que siguen. En lo que respecta a la observación del ministro Matus, es muy importante tener presente cuál es la decisión que desde el año 2013
los anteproyectos de Código Penal y los proyectos de Código Penal han adoptado como estrategia regulativa de esa situación. Efectivamente, tanto una regla de ubicuidad como el artículo 4, como diversas situaciones de jurisdicción extraterritorial que están en el artículo 5, pueden generar conflictos de jurisdicción. Eso es efectivo. Cada vez que un Estado afirma jurisdicción extraterritorial, genera un riesgo de conflicto de jurisdicción con el Estado que afirma jurisdicción territorial respecto del mismo hecho, y cada vez que un Estado afirma principio de ubicuidad, puede generar conflictos de jurisdicción con otros Estados que también afirmen principio de ubicuidad. Ahora, la solución de exigir presencia del imputado en el territorio implica ex ante y en abstracto una renuncia a la jurisdicción por parte del Estado que sin embargo la ha afirmado respecto del hecho. Afirma jurisdicción respecto del hecho, ya sea por ubicuidad, artículo 4, o por extraterritorialidad, artículo 5, pero al mismo tiempo niega esa jurisdicción o renuncia a esa jurisdicción si es que el imputado no está en el territorio. A los proyectos de Código Penal del 2013, 2014, 2015, 2018 y 2022, que es el que estamos examinando en este momento, esa decisión en abstracto y absoluta les parece contradictoria con la afirmación de jurisdicción. ¿Qué fue lo que se hizo el 2013, señor presidente? Se reguló en la ley de introducción del Código Penal, se reguló esta situación mediante un principio de oportunidad para el Ministerio Público. Entonces, es una cuestión que la técnica legislativa del Código Penal deja a cargo del derecho procesal penal, básicamente en lo que se refiere a la consideración de oportunidad del Ministerio Público para llevar adelante las solicitudes de extradición que serían necesarias para ejercer esa jurisdicción si es que el imputado no se encuentra habido en el territorio nacional. Y es una regulación algo más detallada, no tiene sentido que la describa en su detalle aquí, pero el principio del proyecto no es negar la situación, sino que no renunciar a la jurisdicción que se afirma. No es establecer una condición de renuncia respecto a una jurisdicción que en abstracto se afirma, sino dejar la cuestión entregada al Código de Procesal Penal mediante un criterio de oportunidad. Incluso la regulación del 2013, que se llama Propuesta de Ley de Introducción del Código Penal, esa regulación contemplaba, señor presidente, hasta un procedimiento de consulta entre Fiscal Nacional y Canciller, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de modo de poder unificar el punto de vista político, criminal, persecutorio del Estado de Chile, tanto en el gobierno como en el Ministerio Público respecto de ciertos casos. Pero esa es la solución. Es una solución procesal de oportunidad y no es una solución penal categórica, absoluta, en abstracto y ex ante, que implica una suerte de contradicción respecto de la afirmación de jurisdicción. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Antonio. Uno entiende entonces que la solución es más bien adjetiva que el tema de fondo que estamos viendo ahora. Esa es la decisión que tomó el proyecto, dejarla al Código Procesal, teniendo presente naturalmente la honorable comisión que esta es una cuestión que requiere regulación para que puedan ser manejados prudencialmente por el Estado de Chile los eventuales conflictos de jurisdicción. Pero puede darse el caso que el Estado de Chile tenga un interés primordial en perseguir ese hecho y mediante el ejercicio de la extradición activa. Y no tiene sentido que el Estado de Chile en abstracto y sin la consideración del caso concreto renuncie a perseguir ese hecho por la sola circunstancia de que el imputado no se encuentre en territorio nacional. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Nuestro secretario toma debida nota de una eventual norma adecuatoria para tenerlo presente si es que aprobamos el Código Penal un poquito más rápido de lo que vamos. Se ofrece la palabra. El diputado Sánchez había solicitado la palabra y luego le voy a ofrecer la palabra a la diputada Ursi. Muchas gracias, presidente. Bueno, esto es un artículo que me genera algo de preocupación y espero que esto pueda aclararse durante la discusión. Voy a partir leyendo el comienzo de la norma, yo creo que por ahí ya nos aproximamos de forma suficiente al problema. El delito se entiende perpetrado en territorio chileno indistintamente cuando en él se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible, en él refiriéndose a nuestro país,
cuando acá en Chile se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible, o bien cuando el resultado de la cual depende su consumación acaece en él, o sea, ocurre en Chile. Una conducta entonces que no se ejecuta dentro de nuestro país, pero que genera efectos dentro de nuestro país, podría terminar configurando un delito en territorio nacional y por lo tanto ser competencia de nuestros tribunales. ¿Y por qué esto es un problema? Por una cuestión también de realidad hoy día de cómo está funcionando el sistema procesal penal. Digamos las cosas por su nombre. Hoy día la justicia apenas está dando abasto para perseguir a los delincuentes que tenemos dentro del territorio nacional, como para estar ampliando el abanico también a perseguir a personas que se encuentran fuera del territorio, con todas las dificultades, además diplomáticas, que eso puede terminar generando. O sea, ¿qué país va a renunciar a la jurisdicción propia para terminar derivando a personas a que sean juzgadas en otro país? Considerando además que no creo que podamos decir que Chile dentro del concierto internacional sea un país que pueda ponerle el pie encima, digamos, a las grandes potencias y decirle, oye, mándenos a esta persona para acá para que la juzguemos dentro de nuestro país. Y debo decir también que en ese sentido la indicación presentada por las diputadas Orsini y Cariola lo que hace es profundizar en ese criterio. O sea, no solo se incluyen acá aquellas conductas que generan efecto dentro de nuestro país, sino que aquellas que podrían haber generado un efecto dentro de nuestro país, considerándose cuál era el plan original del autor del delito. Y por supuesto, en el fondo no voy a ser yo quien sostenga acá que no es importante perseguir ojalá a todos los delincuentes, pero creernos, y perdóname el chilenismo, creernos tan choros que podemos perseguir a los que están hoy día cometiendo delitos en Chile, así como a quienes están incurriendo en conductas que dentro de nuestro país están consideradas como delitos. Ojo en esa precisión porque genera un segundo problema, que es lo que pasa con personas que fuera del territorio nacional incurren en conductas que en otros países no están penadas, pero que en nuestro país sí constituyen delito. Aquí estaríamos sosteniendo que es delito para efectos de nuestra jurisdicción y que esas personas podrían ser imputables, pero las personas estaban incurriendo en una conducta que eventualmente, que estoy teorizando, en el fondo eventualmente no son consideradas delitos en sus países. Y esto puede ser especialmente sensible en todas las conductas que tienen que ver con las redes sociales, internet, etcétera, porque, y ya lo sabemos, en el fondo son múltiples las circunstancias y los casos en que grandes empresas que operan sistemas de los cuales chilenos son clientes, pero que ellos operan, hablemos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Ellos operan desde Estados Unidos, algunas otras operan desde Europa, operan desde distintos países. Y en esas plataformas ocurren conductas propias de los administradores de la plataforma, así como también de quienes tienen cuentas que son usuarios, que pueden terminar configurando delitos de difamación, delitos de distinto tipo. Entonces estamos sosteniendo que vamos a ir a perseguir, o que nuestros jueces van a ir a perseguir penalmente eventualmente un ejecutivo de Facebook, de Instagram, de Twitter o de cualquiera de estas plataformas en otros países, cuando hoy día incluso es suficientemente difícil lograr el cumplimiento de la legislación del consumidor o de la legislación civil en nuestro país. Y lo digo en el fondo por experiencia personal. Yo alguna vez me las di de choro de contactar a alguien en el fondo un gerente de una red social, antes de estar aquí en el Congreso, por supuesto, por una situación que yo viví con una de estas plataformas y creen que siquiera contestan el correo electrónico. Nada. Entonces, yo creo que de verdad aquí esto es una cuestión tremendamente compleja. Nos puede terminar generando muchos problemas como país. Va a profundizar, eventualmente podría terminar profundizando la desazón o la molestia de los chilenos con la justicia, porque dicen, bueno, en el fondo se generan estas responsabilidades, los tribunales establecen o solicitan órdenes de captura internacional, cooperación de la Interpol, qué sé yo, y al final no pasa nada. Entonces, o sea, si queremos en el fondo profundizar la insatisfacción de la ciudadanía con la justicia en nuestro país, metámonos en esto. Yo recomendaría que no lo hagamos y que nos preocupemos primero de ordenar en el fondo la situación de los delitos que se cometen en Chile y que tienen efectos en Chile, y bueno, para innovar con cosas en el fondo de esta envergadura, yo creo que hay que dar algunos pasos previos. En este momento yo creo que no es sensato. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. No sé cuál es la alternativa en reglas de territorialidad que usted propone, porque efectivamente, como lo
pero efectivamente, como lo planteamos, hay ciertas conductas que tienen efectos perniciosos en Chile. Yo no entendería por qué nosotros debiéramos renunciar de ya al ejercicio de nuestra jurisdicción, independiente que normas adecuatorias o eventualmente tratados internacionales en materia de extradición se puedan hacer cargo de esa materia. Opinión mía, renunciar de plano a la jurisdicción para poder juzgar un hecho que tiene efectos perniciosos en nuestro país, me parece, eso sí, un tanto aventurado, en mi opinión. Le ofrezco la palabra al... Bueno, yo creo que se podrían distinguir varias situaciones, ¿eh? Pero un caso muy sencillo y práctico que aconteció en las costas de, creo que de Talcahuano, hace unos par de años, unas décadas, ya con la edad se pierde, pero una embarcación canadiense colisionó en alta mar, o sea, no en alta mar en el término estricto, después las 12 millas chilenas, o sea, es alta mar, con una embarcación pesquera chilena, fallecieron algunos pescadores chilenos, y el tribunal encargado, que era el Tribunal Naval de Talcahuano, por ahí, o el Tribunal Naval de Valparaíso, decidió que los tribunales chilenos no tenían jurisdicción sobre el cuasi delito que eventualmente se había cometido. Porque era en alta mar, y aplicando la discusión que habló el profesor Bascuñán y que yo señalé, el principio de ejecución. ¿Dónde se empezó a cometer el delito? En el buque canadiense. Por lo tanto, los tribunales chilenos no son competentes, un delito cometido en alta mar, no de aquello que tiene jurisdicción internacional, y por lo tanto se dejó en libertad a las personas. Ese es un caso muy sencillo del día a día, en los cuales uno puede ver el efecto del principio de ubicuidad, que se desarrolló en la Corte Penal Internacional, o sea, en la Corte Internacional de Justicia, a propósito de una colisión en alta mar entre un buque turco y uno francés, un caso muy famoso antiguo. El cuento es que tiene en parte razón el diputado en el sentido de que cuando uno pone unas reglas como esta y extiende la jurisdicción conscientemente, no puede dejar de lado las reglas que eviten los conflictos de jurisdicción. Sea que se ponga en una ley especial, sea que se ponga en un apartado del código al final, en una norma transitoria, pero no se pueden dejar de desconocer las reglas que solucionan los conflictos de jurisdicción y que además solucionan otras cuestiones como los tipos penales aplicables, que son los casos del fraccionamiento, que es la regla internacional en el Código Bustamante y en la ley de drogas. Entonces, cualquiera sea el nombre que le demos, adjetivo, sustantivo, todas esas cosas son muy discutibles. El asunto es que lo principal es que estas son reglas que están en el derecho internacional reconocidas desde 1928, creo que es el caso de la Corte Internacional de Justicia, y que no hacen mal siempre y cuando se tenga clara conciencia de que hay que evitar los conflictos de jurisdicción, como menciona el diputado, y hay que ponerlos en una regla especial para evitar creernos los sheriffs del mundo, porque eso no va a suceder. O sea, no vamos a perseguir delitos por mucho que nos interesan, que estén, nos interese que estén en el extranjero, etcétera. Entonces, eso solamente. Entonces, la cuestión principal es mantener las reglas. Las reglas. O en alguna parte hay que regular cuando se aumenta la jurisdicción. ¿Cómo se aumenta aquí? ¿Qué es la regla del derecho internacional? O sea, no hay nada extraordinario. Muchas gracias, profesor. Yo creo que quedó medianamente claro también el planteamiento del diputado Sánchez respecto de la norma y del principio. Esta norma y este principio, en su artículo segundo, tiene una indicación, una vez que hemos aclarado el punto, de la diputada Orsini y de la diputada Cariola, y le voy a ofrecer la palabra a la diputada Orsini sobre su indicación. Gracias, presidente. Son indicaciones que son complementarias y que lo que finalmente buscan es eliminar como base de la jurisdicción el llamado principio de los efectos, que es un principio que está muy cuestionado en el derecho anglosajón y que es casi inexistente en el derecho europeo. Y lo que busca es, por ejemplo, o sea, en un mundo en que los efectos de los delitos son cada vez más globales, se podría producir un delito en decenas de países a la vez. Por ejemplo, pienso, una estafa a una multinacional que tiene accionistas en distintos países, o, por ejemplo, un delito de almacenamiento de material pornográfico, material producto de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que involucre niños que están en distintos países. Y por más que los efectos finalmente no hayan
tenido efectos, valga la redundancia, en nuestro país, sí se pueden configurar delitos tentados o frustrados, porque la intención del autor, y no solamente de manera subjetiva, sino que objetivamente, participando activamente en todos los elementos que le permiten concurrir a el delito, y por hechos ajenos a él, el delito finalmente no tiene los efectos en Chile, pero la intención del autor era que sí los tuviera. Entonces, es eso lo que nosotros estamos buscando con estas indicaciones. La segunda, estamos de acuerdo ya con el Ejecutivo y la podemos retirar o la podemos consensuar, porque es cambiar la palabra realización por perpetración, pero es lo que nosotros estamos buscando con, o que debió acaecer en él conforme al plan del autor, es poder también perseguir los delitos tentados o frustrados que pudiesen haberse cometido en nuestro país, desde otro país, con intención de generar efectos en Chile. ¿Se entiende? ¿Y la eliminación del inciso tercero? Sí, es en coherencia con lo anterior. Queremos eliminar el principio de los efectos en general. Ok. Se ofrece la palabra sobre este punto. Se ofrece la palabra. La opinión del Ejecutivo. Ok. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo y luego al profesor Bascuñán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludo a todas las diputadas y diputados presentes. Por parte del Ejecutivo, como lo conversamos en su momento en la mesa técnica, en realidad vemos dos inconveniencias de la indicación formulada por las diputadas. Respecto de la eliminación, o sea, la primera parte que tiene que ver con agregar en el inciso primero el o debió acaecer en él conforme al plan del autor, vemos que hay dos puntos que podrían caer en error. El primero es la introducción de un elemento subjetivo que es conforme al plan del autor, que en realidad lo que atiende es a la intención perseguida, pero que no ancla el punto del inicio de la tentativa con lo que después define el artículo 31 como qué se entiende por inicio de la tentativa, ¿verdad? Entonces, esto de tener que acudir a lo que el autor estaba ideando conforme a su plan, que sería en el fondo introducir un criterio, un elemento subjetivo. Pero más relevante, creemos, es el tema de que, como bien indicó el profesor Matus, y también así lo indicó el profesor Bascuñán, el inciso segundo referido a la tentativa ya se hace cargo de ese problema, porque dice, en el caso de la tentativa, cuyo resultado no ha acaecido, y por eso es una tentativa, pero que debió acaecer en territorio chileno. Y eso está en el inciso segundo. Voy a volver a leer para que quede claro cuando dice... en la parte final del inciso segundo, como también cuando el resultado del cual depende la consumación del delito habría debido acaecer en el territorio chileno. Entonces ahí en el fondo consideramos que está cubierto la preocupación recogida por esa indicación. Respecto a la eliminación de la teoría de los efectos, como bien indicó el profesor Matus y el profesor Bascuñán, acá la idea es en el fondo no generar vacíos o cierta generación de vacíos de punibilidad o de falta de persecución penal cuando, por ejemplo, imaginémonos que un caso de un delito resultado cortado, o imaginémonos que la consumación del delito acaece en un territorio, pero los efectos, o sea, los efectos que produce ese delito, en términos de cuál es el bien jurídico protegido o la finalidad que persigue la norma, afecta el territorio nacional, como por ejemplo podría ser el caso de los delitos de colusión, donde el delito de colusión para efectos del acuerdo se puede consumar en un territorio, pero tener efecto directo en los mercados chilenos. En el fondo es atender a que por la estructura de ciertos delitos, a veces los efectos van a extenderse más allá del momento de consumación del resultado, como son el caso de delitos de resultado cortado. Eso, señor presidente. Muchas gracias al Ejecutivo. Se ofrece la palabra. Profesor Bascuñán. Señor presidente, en lo que respecta a la indicación relativa a la tentativa, no puedo sino concordar por lo expresado por el ministro Matus y por el gobierno, por el funcionario del Ministerio de Justicia. Es enteramente atendible la idea de la indicación de consagrar una regla que permita afirmar jurisdicción territorial sobre la tentativa respecto del delito frustrado.
y esa es la finalidad de la regla, pero esa regla ya se encuentra consagrada en el inciso segundo. Entonces, la finalidad de la indicación está satisfecha por el proyecto en los términos del inciso segundo. Ahora, en lo que respecta al inciso tercero, que es la regla relativa a los efectos, si fuera una regla que afirmara jurisdicción indiscriminadamente sobre cualquier clase de efecto socialmente dañino, yo no podría sino coincidir con la indicación de las diputadas. Semejante regla es una regla que, por decirlo así, carece de bases precisas de identificación del hecho, porque cualquier efecto dañino asociable a cualquier delito cometido en el extranjero que se produjera en Chile podría justificar jurisdicción del Estado de Chile. Pero la regla está redactada, señor presidente, en términos tales que no es cualquier efecto. Y por lo tanto, las objeciones que en su momento fueron formuladas en contra de la doctrina de los efectos, que fueron objeciones de la Unión Europea en contra del derecho estadounidense de la libre competencia, ese es el origen de la desazón internacional con la doctrina de los efectos, que por lo demás, en el transcurso del siglo XX y del siglo XXI, señor presidente, se ha disminuido. La regla de los efectos es una regla que ya no despierta la protesta diplomática que en su momento despertó en la segunda mitad del siglo XX. Es una regla que, aunque tiene sus detractores, también tiene sus defensores y se encuentra afirmada por distintas jurisdicciones territoriales. Por ejemplo, señor presidente, los códigos penales suizo e italiano admiten ser interpretados como una afirmación jurisdiccional bajo la doctrina de los efectos. Y en el caso de nuestros países vecinos, el artículo 1 del Código Penal de la Argentina también admite ser interpretado bajo la doctrina de los efectos. Entonces, no estamos estableciendo una regla que sea inusual en el derecho comparado, ni mucho menos una regla que afirme una jurisdicción que nuestros países vecinos no afirman. Ahora, esta regla tiene el cuidado de explicitar que se trata de un efecto que corresponde inequívocamente a la finalidad de evitación de la ley. La razón de esa precisión, señor presidente, corresponde exactamente a lo que el Ministerio de Justicia ha señalado en la mesa. Y es lo siguiente, señor presidente. Existe la técnica de tipificar delitos como delitos de peligro. En los delitos de peligro, en la lesión del bien jurídico, ya no es el resultado que consuma el delito, porque el delito se consuma con la creación del peligro. Ahora, esto no es porque el resultado sea irrelevante, al revés, es tan relevante el interés del legislador en evitar la lesión del bien jurídico que ya declara consumado el delito con la sola creación del peligro. Si nosotros no tenemos esta regla, señor presidente, cada vez que Chile tipifique un delito de peligro, lo que está haciendo es que se quita jurisdicción si es que el resultado ocurre dentro del territorio. Porque si el delito fuera un delito de resultado, estaría cubierto por la regla del inciso 1. Pero como el tipo se consuma sin necesidad del resultado, entonces resulta que el legislador chileno adelanta el momento de la consumación precisamente para proteger ese bien jurídico respecto de la lesión, y si la lesión se produce en el territorio chileno, pero el peligro se generó en el extranjero, carece de jurisdicción para conocer ese hecho. Es completamente inconsistente tener una regla de resultado en el inciso 1 y tipificar delitos de peligro, porque en la medida que se tipifican delitos de peligro se pierde jurisdicción respecto del elemento resultado, si es que no tenemos la regla del inciso 3. Y como digo, no es cualquier efecto. Si fuera cualquier efecto, yo no podría sino concordar con la indicación. Es una regla que está redactada cuidadosamente para limitar su aplicación a los casos de delitos de peligro en los cuales el resultado de lesión que no pertenece al tipo ocurre dentro del territorio chileno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Se ofrece la palabra en votación. Como se mantiene la indicación, si le parece, las diputadas Orsini y Cariola, atendido el fundamento planteado, vienen en retirar esa indicación y también el suprimir el inciso 3, ¿no? ¿Ok? Entonces, retiran sus indicaciones y, claro, las dos. Y solo se mantiene la planteada por el Ejecutivo en orden a reemplazar en el inciso 2 la expresión realización por la expresión perpetración. Y con esa indicación vamos a votar el artículo 4 entonces. En votación.
Gracias, señor presidente. Como se ha indicado, se puso en votación el artículo 4 del proyecto exclusivamente con la indicación del Ejecutivo. Don Jorge Alessandri. ¿Estamos votando entonces un artículo? Sí, el artículo 4 con la indicación del Ejecutivo que reemplaza la expresión realización por perpetuación. Don Jorge no está. Don Gustavo Benavente, por favor. A favor. A favor. Sí, el artículo con la indicación del Ejecutivo. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Doña Carol Cariola, a favor. Doña Camila Flores, a favor. Don Marcos Ilavaca, a favor. Doña Pamela Giles, ¿no está en este momento? Don Andrés Longton, a favor. Doña Maite Orsini, a favor. Don Luis Sánchez, abstención. Don Leonardo Soto, a favor. Don Gonzalo Winter, a favor. Y señor presidente, a favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todavía no se cierra, así que podría. No se ha cerrado la votación, si quiere sumar su votación. Vamos, 10 a favor. Bien, el Partido Republicano se abstuvo. Del artículo 4. Artículo 4 con la indicación del Ejecutivo. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Tenemos entonces también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a favor, señor presidente, 0 en contra, una abstención. Entonces aprueba el artículo 4 por 11 a favor, una abstención y 0 voto en contra. A continuación corresponde analizar el artículo 5, que dice relación con la jurisdicción extraterritorial. Los tribunales de la República de Chile deberán ejercer jurisdicción respecto a los siguientes delitos, aunque no sean perpetrados en territorio chileno. Primero, los perpetrados por chilenos o extranjeros a bordo de una nave que enarbole el pabellón chileno o de una aeronave registrada conforme a la ley chilena. Segundo, los perpetrados por un agente diplomático consular de la República o por cualquier persona que por otro motivo goce de inmunidad personal debido a su servicio a la República, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración. Tercero, los perpetrados por funcionarios públicos chilenos o por extranjeros al servicio de la República en el ejercicio de su cargo o en comisión de servicio. Cuarto, los perpetrados contra funcionarios públicos chilenos o extranjeros al servicio de la República en razón del ejercicio del cargo o servicio, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración. Quinto, el soborno a funcionario público extranjero perpetrado por un chileno o por un extranjero con residencia en Chile. Sexto, los que atenten contra la soberanía o la seguridad de la República de Chile en la forma prevista por las disposiciones del título 16º del libro segundo de este código, que consistan en la falsificación de su dinero o de documentos públicos o certificados expedidos por el Estado de Chile o que pongan en peligro la salud de los habitantes del territorio chileno o el medio ambiente en el territorio chileno o en la zona económica exclusiva chilena en la forma prevista por las disposiciones de los títulos 1º, 13º y 14º del libro segundo de este código. Séptimo, los perpetrados por chilenos o extranjeros residentes en Chile contra chilenos extranjeros residentes en Chile, contra sus hijos menores de edad o contra personas jurídicas domiciliadas en territorio chileno. Octavo, los delitos previstos en el título 3º y en el párrafo 4º del título 12º del libro segundo de este código, perpetrados contra personas menores de edad que fueren chilenos o hijos de chilenos o extranjeros con residencia en Chile, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración. Noveno, los comprendidos en tratados internacionales que autoricen la jurisdicción chilena en los términos dispuestos por el respectivo tratado. Décimo, los delitos previstos en el título 17º del libro segundo de este código, el delito previsto en el artículo 520 y los demás delitos que los tratados internacionales o el derecho internacional sometan a la jurisdicción de todos los estados. En el ejercicio de la jurisdicción conforme al número 10º, este artículo, el Estado de Chile aplicará las disposiciones del libro segundo de este código que correspondan a los hechos que fueren constitutivos del delito de piratería según el derecho internacional, y para los efectos de lo dispuesto en este artículo es extranjero toda persona que no posee la nacionalidad chilena. En este extenso artículo 5, que establece la jurisdicción extraterritorial, hay indicaciones del Ejecutivo para modificarlos en el siguiente sentido, en modificar su inciso primero en el sentido de
en el siguiente sentido. Para reemplazar en su numeral quinto por el siguiente, el soborno de funcionario público chileno o funcionario público extranjero perpetrado por un chileno o por un extranjero con residencia en Chile, al numeral séptimo, que lo reemplaza por los perpetrados por chilenos extranjeros residentes en Chile contra chilenos, contra extranjeros residentes en Chile o contra sus hijos menores de edad o contra personas jurídicas constituidas en Chile. Y 3, reemplazas en su numeral décimo el guarismo 520 por el guarismo 539, como asimismo agregan su inciso segundo entre el guarismo 10 y la expresión de este artículo la palabra de. Y también indicación parlamentaria. También hay otra indicación parlamentaria que se acaba de presentar al artículo quinto, que está presentada por el diputado Marcos Ilavaca. Y le voy a ofrecer la palabra entonces al Ejecutivo en primer término, respecto del artículo en sí y las indicaciones que son más bien adecuatorias a mi entender, y luego al diputado Marcos Ilavaca. Esta norma me interesa, Calixto, porque es de extraterritorialidad, no está. Chileno al servicio con el ejercicio de su cargo en el extranjero. Como pasa afuera. ¿Sí? Le ofrezco la palabra al diputado Ilavaca. Sí, en realidad, presidente, es más que nada complementar el artículo 5, sobre todo en su numeral 5, 7 y 11, en orden a establecer algo que, a nuestro entender, y así lo hemos conversado con nuestro asesor también, querían fuera las personas jurídicas, ¿ya? Tanto en el número 5, porque dice que el soborno de funcionario público chileno de funcionario extranjero perpetrado por un chileno por un extranjero con residencia en Chile, no contempla ninguna persona jurídica, teniendo legislación en términos de delito respecto a personas jurídicas. Lo mismo en el numeral 7 y en el numeral 11, estamos solicitando agregar un 11 que establezca que los delitos previstos en el artículo 1 de la ley 20.393 cometidos por personas jurídicas o por sus relacionadas cuando se hayan constituido o domiciliado en Chile, que dice relación en definitiva con todas las agencias que hoy día la legislación exige para que personas jurídicas puedan funcionar en nuestro país, no teniendo domicilio principal en nuestro país. Entonces era más que nada esas tres normas adecuatorias respecto a estos tres numerales, en particular respecto a la responsabilidad de personas jurídicas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Agrega un numeral 11 nuevo. Sí. Le voy a pedir a... Está en la pantalla, por si alguien también tuviera alguna duda. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre el artículo quinto. Gracias, presidente. Bueno, este artículo, como podemos ver, se refiere justamente a una excepción al principio de territorialidad ya aprobado. Son los casos en que Chile tiene un interés importante para ejercer jurisdicción respecto de delitos no perpetrados en su territorio. Y en este caso lo que se hizo como ejecutivo fue nuevamente conservar el proyecto de ley presentado prácticamente en todas las hipótesis y recoger algunas modificaciones propuestas por la Comisión Revisora en dos numerales. El primero tiene que ver con el soborno a funcionario público extranjero. También nos parecía importante incorporar también el soborno a funcionario público nacional, que no estaba incorporado. Esto tiene una historia previa, digamos, de cómo se incorporó este artículo acá, pero nos parecía importante que estuviera también los funcionarios públicos chilenos incorporados. Y también en el numeral séptimo se hizo una modificación formal meramente respecto a incorporar una palabra, pero también se cambió una palabra que tiene un contenido un poco más material, que se cambia la palabra domiciliada por constituida en Chile para reforzar la conexión de estas personas con el territorio nacional. Muchas gracias al Ejecutivo. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Diputado Longton. Pregunta en relación a lo último, presidente, domiciliadas y constituidas en Chile. Quisiera entender un poco más el fondo. La distinción, ¿por qué se hace ese cambio? Entendiendo que si bien están constituidas, ¿qué tiene que ver con el domicilio que se da a la hora? Porque se pueden constituir en Chile, pero tener domicilio fuera. O sea, podría ser constituido o domiciliado. Claro, o domiciliado, porque si está constituido en Chile y tiene domicilio fuera, quizás para la persecución, o sea, quizás para la comisión del delito sean los dos elementos relevantes.
Eso quiero entender mejor la lógica del cambio. Y lo otro, presidente, una pregunta quizás para el profesor Matus o Bascuñán. Nosotros tenemos el tratado, el convenio de Estrasburgo, que cuando son delitos cometidos en territorio nacional y que son delitos también en los países vecinos o extranjeros, o un país distinto al chileno, esa pena, según ese tratado, debería cumplirse en ese país, pongamos país vecino, ¿no?, a propósito de la migración ilegal. Y eso no se está realizando por parte de nuestro país o por parte de los países vecinos. Quisiera saber por qué ocurre aquello. Y le pongo el siguiente ejemplo, lo que ocurre en Chile. Personas que cometen delitos en nuestro país están condenados y tienen una orden de expulsión después de decretada por un tribunal en el país vecino, son puestos en libertad, no cumplen la pena. Entonces, entendiendo que el número 9 habla de los comprendidos en tratados internacionales que autorizan la jurisdicción chilena en los términos dispuestos por el respectivo tratado, quisiera saber cómo operan los otros países, porque acá hay un problema, evidentemente, más que con Chile, con los países, en este caso vecinos, que no están cumpliendo con el tratado, o bien ese tratado no se ha activado para que estas personas puedan cumplir penas en sus países, y entendiendo aquello, obviamente, que las expulsiones, ¿y por qué lo trato, presidente? Quisiera cerrar con esto, porque muchos han hablado respecto de las expulsiones, y cuando uno habla de las expulsiones, obviamente que la impresión es de que, bueno, se están expulsando personas que cometen delitos, pero la verdad es que esas personas quedan en libertad en su país de origen, y muchas cometen delitos graves, entonces, y vuelven a entrar por donde mismo. Entonces quisiera entender un poco la lógica de cómo opera esto y por qué no ha operado, y qué debería pasar para que opere y que otros países, estas personas cumplan penas privadas de libertad. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Le fue con la palabra al diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera primero respaldar la propuesta que informó el diputado Marco Ilavaca respecto de agregar un numeral 11 y también corregir o complementar el numeral 5. Pero quisiera hacer una consulta al Ejecutivo, a los expertos que nos están acompañando en este debate, en términos de qué manera se penalizaría una clase de delitos que son muy comunes en la sociedad actual, sobre todo la sociedad digital e interrelacionada económicamente. Me refiero a todo tipo de fraudes que se hacen con la intervención de lugares que se denominan paraísos fiscales, que están, a veces son islas en medio del Pacífico o en otros continentes, donde finalmente se hacen contratos simulados, se hacen toda clase de falsedades documentales, o se dan inicio a fraudes tributarios o bancarios. Son muy frecuentes. De este tipo hay muchos ejemplos, muchos ejemplos que han sido incluso de interés noticioso. Está el caso precisamente de la minera Dominga, que lo contó o se conoció en todo el mundo a propósito de los Panama Papers, y que hablaban de contratos que se habían celebrado en torno a esos paraísos fiscales. Pero también yendo para los años 80, están los casos de la negociación de las acciones de Endesa en España, que eran los propietarios. Endesa España era propietario de grandes inversiones en Chile en materia de distribución y generación eléctrica, y resultó que algunos accionistas fueron a España a negociar por sí solos. Se presume que podrían haberse cometido ciertos delitos, pero España no tuvo interés en investigar nada y Chile no tenía aparentemente ninguna norma que permitiera atraer a nuestra jurisdicción. ¿De qué manera ese tipo de delitos que se cometen fuera del país, pero que afectan a empresas chilenas o a personas naturales chilenas o extranjeras domiciliadas en el país, se puede perseguir? ¿Con cuál de estas normas podría eventualmente Chile reclamar jurisdicción? Podría ser el 7, la regla séptima, pero yo no sé si se cubre completamente, y esa es mi consulta, Presidenta, porque creo yo que en estas cosas no puede haber impunidad. Muchas gracias, diputado Soto. Profesor Matus. Bueno, en primer lugar, respecto en términos generales, el artículo, como ya se dijo, recoge los puntos de conexión, acá, ¿cómo se llaman? Reconocido en el derecho internacional, porque esto no es una cosa que el Estado de Chile decía perseguir lo que se le ocurra, porque cuando se persiguen delitos que se cometen extranjeros, está sujeto a... Bueno, entonces,
En primer lugar, la regulación recoge más o menos el derecho internacional vigente, según el cual existen ciertos puntos de anclaje, ciertos casos de excepción reconocidos en el derecho internacional, que si se llegara a presentar un conflicto de jurisdicción, se recurriría a la Corte Internacional de Justicia y más o menos nos daría la razón, ¿ya? Entonces en eso está, en términos generales, bien redactado, con los pequeños detalles. La nacionalidad es un punto de conexión aceptado en muchos países, y es uno de los puntos de conexión que aquí no aparece porque se sigue la tradición nacional. La nacionalidad activa también se considera un punto de conexión para todos los casos. Y respecto de las personas jurídicas, o sea, en muchos países, sobre todo en el sistema europeo, la nacionalidad activa es tan importante que cuando el Estado se atribuye jurisdicción sobre los hechos que cometen sus ciudadanos, le niega jurisdicción a los países extranjeros. Y en el caso que usted menciona, al diputado Soto, respecto, perdón, por su intermedio, señor presidente, respecto de los hechos realizados por nacionales en el extranjero, que no están incorporados de alguna manera en estos catálogos específicos, pero que afectan a Chile, bueno, esa es la teoría de los efectos. De alguna manera, esa es la teoría que está en el artículo 4. Pero, ¿cómo se resuelve? Con una cierta claridad. Y la cierta claridad es lo que se denomina a veces el principio de la sede, que consiste en, sencillamente, señalar que los chilenos en el extranjero, que cometen ciertos delitos de carácter económico, o, en el caso muy preciso, se pueden considerar para todos los efectos legales como chilenas las empresas domiciliadas o constituidas en Chile. Y aplicando ese criterio, sumarle una regla parecida a la de los efectos, de manera de incorporar los efectos de los actos realizados por las empresas, los representantes de las empresas, de los cuales hay responsabilidad y que ocurren en el territorio nacional. Ese caso se puede explicitar. No está del todo explicitado. ¿Por qué no está explicitado? Porque al final aquí, para los efectos de lo dispuesto en este artículo, es extranjero toda persona que no posee la nacionalidad chilena. Y parece entonces que se estuviera refiriendo solo a las personas naturales. Pero yo entiendo que eso fue por el momento en que se redactó. No es un descuido porque al final vienen las reglas de persona jurídica, todo esto. Y yo entiendo que los redactores suponen que, dado que existen las reglas de responsabilidad de persona jurídica para todos los delitos, que esto también se aplica a las personas jurídicas. Entonces lo que faltaría sería agregar el principio de la sede al final, y lamentablemente en el inciso final del artículo. Y lo que lamentablemente habría que no aprobar, la indicación en la parte que se refiere a la ley 21.393, porque no va a estar vigente. Cuando se apruebe el código no va a estar vigente, y en el código viene una regla general de retribución de responsabilidad de la persona jurídica. No, pero es que entonces se puede hacer una regla general sobre en los casos de responsabilidad jurídica de las personas, responsabilidad de personas jurídicas. Entonces, una regla que explicite es una cuestión puramente técnica, porque el código le atribuye responsabilidad a las personas jurídicas por todo delito que se comete en su provecho. No hay una regulación como la actual que es limitada a delitos, entonces el proyecto. Y por esa razón se puede reformular toda la indicación. Muchas gracias, profesor Matus. Le ofrezco la palabra al diputado Marco Ilavaca. No, presidente, yo insisto con la indicación que nosotros tenemos y efectivamente en la parte especial debatiremos, que es otra sede de discusión, y obviamente en la discusión de esa normativa en particular podemos mejorar la redacción respecto a esto, pero si no avanzamos hoy día, puede que no avancemos hoy día ni cuando estemos discutiendo la parte especial. Y ahí efectivamente podríamos estar en un... Técnicamente sería una transitoria. Es que da... O sea, la idea es poder colocar el tema en la mesa, y creo que el tema hoy día presenta un vacío. Ya ahí estamos desde cero, entonces nadie nos asegura que en el futuro la norma especial quede aprobada, y si es que no tenemos, está en la parte general, vamos a quedar sin nada. Sí, si le parece, diputado Ilavaca, así como nuestra secretaría toma nota de las eventuales adecuaciones
también podríamos dejar consignada esta referencia a la 21.359, cosa de poder, en el evento de ir aprobando, dejarlo pendiente, y también le pedimos al Ejecutivo que tome debida nota de esta indicación y este planteamiento que formula el diputado Ilavaca en su indicación, y que bien señala el profesor Matus, de que efectivamente no va a ser coetánea a una eventual promulgación del código, pero sí dejarlo en alguna norma transitoria que se haga cargo de eso, y como bien plantea el diputado Ilavaca, sentarlo sobre la mesa. Y la pregunta que había formulado del diputado Andrés Longton, si fuera tan amable, porque si no le contesta al diputado Longton, después él se desquita en la Comisión de Seguridad, y ahí es un y ahí es terrible, profesor. Ya. Bueno, las reglas de ejecución de la pena no están involucradas en este articulado, en esta parte del articulado. Entonces, desde luego, todos los convenios, aparte de Estrasburgo, hay unos convenios bilaterales sobre ejecución de pena, no tienen vinculación con este articulado que se refiere a la forma de hacer efectiva la jurisdicción. No obstante, a su pregunta de por qué no se aplican, y la respuesta se debe dirigir al Supremo Gobierno, respecto de los casos de las personas que están condenadas ya cumpliendo, porque podría solicitárselo a los países. El problema va a poner al revés. El problema de estas reglas es que estas reglas funcionan a solicitud por regla general de los países de la nacionalidad del condenado. Una persona está condenada, por ejemplo, un caso muy famoso de un condenado muy famoso en Chile, el señor Norambuena, como usted una persona está condenada en el extranjero por otro delito, y entonces el Estado de Chile, aplicando el tratado que existe con Brasil, reclama que se cumpla la pena aquí. O el mismo condenado pide al Estado que le solicite a Chile que lo reciba para cumplir la pena. Y con las condiciones que se establecen en el tratado, se hace cumplir, como en el caso que es tan conocido y que tenemos nosotros. Pero esos casos suponen activación diplomática. El otro problema que usted señala, cuando una persona cumple una pena, y en la pena, una de las penas adicionales, accesorias, viene la expulsión, es todo lo que puede hacer el Estado de Chile. Si el Estado de Chile lo expulsa, significa que lo expulsa, y en términos administrativos queda con prohibición de ingreso. Ahora, que la prohibición de ingreso no se haga efectiva por problemas de eficiencia en el control de frontera, también es una cuestión que debe dirigirse al Supremo Gobierno, pero que no está regulada en esta disposición. Esta disposición no lo va a resolver. No lo va a resolver. Entonces, quizás lo que la duda suya sería por qué en vez de establecer una sanción de expulsión como pena sustitutiva, se elimina esa pena de expulsión y se hace una regla, pero eso tendría que hacerse muy en adelante, cuando lleguemos a las penas, que diga que todo condenado extranjero, el Estado estará obligado a procurar que se cumpla sus penas en el extranjero conforme a los tratados internacionales vigentes, una cosita así. Pero en la parte de ejecución de pena. Y eliminar la pena de expulsión, porque si usted quiere, el problema de la pena de expulsión es que ese es el resultado, señor presidente. Sí, ese es el problema. Y lo plantea también el diputado Longton a propósito del otro proyecto de ley, que lo que se solicitaba era tipificar el reingreso, o la alternativa que veíamos nosotros era generar una tipificación del desacato administrativo. Vale decir, vuelva a reingresar, tiene que cumplir la pena que estaba pendiente, pero eso requiere de una norma especial que lo vimos entre nosotros, o sea, desde el oficialismo, una especie de desacato administrativo, que si tú ibas, tenías un plazo para poder hacer efectiva la expulsión y no lo hacías, eso ya constituía en sí un delito. Se ofrece la palabra sobre este punto. Quiero aprovechar de dar cuenta del pareo de entre las diputadas Flores y Cariola. Una gran dupla de la quinta región que el diputado Longton quiere mucho. De la región. Oye, entonces vamos a proceder a votar la indicación. Yo sí quisiera plantearle al Ejecutivo esa observación que planteaba el diputado Longton en orden a conjugar de manera copulativa la Constitución y domicilio o domicilio, una u otra. No sé si tienen opinión a ese respecto. Pregunta tuya, Andrés, del domicilio Constitución. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, esta indicación efectuada por el Ejecutivo al numeral séptimo recoge la propuesta de la Comisión Revisora al respecto.
acá hubo una discusión entre los integrantes de la comisión revisora respecto a tratar de encontrar cuál era el factor de conexión más razonable para estos casos, para evitar precisamente, dado como bien explicó el profesor Matus, respecto a que estos son casos de excepción del principio de territorialidad, cuál era el factor de conexión que iba a ser predominante, si era el domicilio, que en el fondo podría significar que cualquier empresa que pueda ser constituida en otro país, regida por leyes de otro país, pero que tenga múltiples domicilios en distintos lugares, si va a ser ese el factor de conexión, o más bien un factor de conexión más fuerte respecto de personas jurídicas que han sido constituidas en territorio nacional, porque recordemos que todo esto es respecto de delitos que se cometen fuera del territorio nacional, porque ya vimos el artículo anterior. Entonces, que dado que se rigen por la ley chilena, en términos de su constitución, ese era un criterio más adecuado para efectos de ejercer esta jurisdicción extraterritorial. Quisiera de todas formas también hacer un comentario respecto a lo de la responsabilidad penal de la persona jurídica. También hay que tener presente en la discusión que, para efectos de establecer cuáles son los casos de extraterritorialidad, lo relevante, el factor que siempre va a tener que determinarse previamente para siquiera que estemos hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica, es que haya sido cometido un delito por alguna persona natural relacionada con la empresa, ¿verdad? Entonces consideramos que ese es el factor relevante de en qué casos ese delito cometido por esa persona natural va a caer en estas excepciones de extraterritorialidad que estamos hablando. Eso para... me queda medianamente claro. Sobre todo, claro, si uno lo enmarca dentro de este artículo de extraterritorialidad. Claro, sí. De todas maneras. Le ofrezco la palabra al profesor Bascuñán y luego a la profesora Sepúlveda. Don Antonio. Gracias, señor presidente. Si uno compara el artículo 5 del proyecto con, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, o los parágrafos 4, 5, 6 y 7 del Código Penal alemán, uno advierte inmediatamente que el proyecto es muy conservador en afirmar en poca medida jurisdicción extraterritorial. En lo que va del siglo XXI se ha producido una expansión de la afirmación de la jurisdicción extraterritorial por los distintos estados, en parte, señor presidente, fomentada incluso por tratados internacionales, las así llamadas convenciones de supresión, o sea, las convenciones que obligan a los estados a suprimir delitos y por lo tanto establecen jurisdicción obligatoria, jurisdicción facultativa, y es a esas convenciones a las que se refiere primariamente el número 9 del artículo 5, como lo explicó el ministro Matus. No se trata de tratados relativos al cumplimiento de sentencias judiciales, sino que se trata de tratados que establecen, que reconocen, ya sea porque autorizan o porque obligan al ejercicio de jurisdicción. Esa es la referencia que se entiende del número 9. Pero, como decía, comparado con, por decirlo así, la agresiva afirmación de jurisdicción extraterritorial que uno encuentra en el derecho comparado, particularmente en el derecho penal europeo, los proyectos desde el año 2013 al año 2022, el proyecto que estamos examinando, que son bastante parecidos en esto, son muy moderados y se limitan, como bien lo señaló el ministro Matus, se limitan a sistematizar de una mejor manera reglas que ya existían en el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunal. Hay que observar, sí, señor presidente, que hay algunas reglas que han sido incorporadas recientemente en ese artículo 6 que no están claramente comprendidas en este artículo 5 y que por lo tanto habría que revisar si es que el legislador desea incorporar esas reglas que actualmente son reglas de derecho vigente en el artículo 5 conforme a la sistematización del artículo 5, o si prefiere no incorporar esas reglas y por lo tanto no afirmar jurisdicción extraterritorial sobre esos hechos. Dada la importancia de la materia regulada, señor presidente, me atrevo a sugerir, por su intermedio a la comisión, que adopte la decisión de ir votando uno a uno los numerales del artículo 5, porque cada numeral implica afirmación de jurisdicción extraterritorial, y hay algunos numerales respecto de los cuales no hay mayores observaciones que hacer, es decir, se aceptan sí o no, pero hay otros numerales respecto de los cuales sí hay observaciones que hacer.
Finalmente, señor presidente, en relación con las dos observaciones de los señores diputados, en el caso de la observación del diputado Soto, la cuestión sería, diputado, primero, si cabe bajo el artículo 4, como lo señaló el ministro Matus. El nuevo artículo 4 da una cobertura de territorialidad, no necesariamente de extraterritorialidad, a algunas situaciones que al parecer en ellas usted está pensando. Y en segundo lugar, lo que habría que hacer, conforme al sistema que sigue este conservador artículo 5, porque es muy moderado en su afirmación, habría que identificar cuál es el delito que de cometerse en el extranjero interesaría al Estado chileno y bajo qué condiciones afirmar jurisdicción extraterritorial. Mientras no se haga esa afirmación de identificar el delito cuya comisión completa en el extranjero, en el sentido que no tiene conexión territorial alguna con el territorio, con Chile, sino que es enteramente extraterritorial, en ese caso cabría afirmar jurisdicción territorial, pero es una cuestión que tiene que examinarse en función de cada delito que interese a la política criminal del Estado de Chile, afirmar jurisdicción extraterritorial. Gracias, señor presidente. Finalmente, mi disculpa. En relación con las personas jurídicas, hay dos cosas distintas que creo que no han sido suficientemente diferenciadas en la discusión. Una cuestión es si la persona jurídica es considerada como penalmente responsable en las mismas condiciones que son consideradas las personas naturales en el artículo 5. Y allí, cuando hay mención a la persona natural chilena o residente en Chile, la pregunta es si seguiría la misma consideración la persona jurídica. Esa es una pregunta. Otra pregunta completamente distinta es si afirmar para las personas jurídicas un principio de jurisdicción extraterritorial que fuera nacionalidad pura y simple. Es decir, que por el hecho de estar domiciliadas o constituidas en Chile, los delitos que generaran responsabilidad penal de la persona jurídica, cualquiera que fuera donde se cometieran, podrían ser conocidos como jurisdicción extraterritorial por el Estado de Chile. Son dos cosas completamente distintas y es obvio que las consecuencias como afirmación de jurisdicción también son completamente diversas. En un primer caso sigue la suerte de la jurisdicción que cubre a la persona natural, en ese caso podría cubrir a la persona jurídica, y en otro caso sería una regla completamente distinta y mucho más expansiva de afirmación de jurisdicción extraterritorial sobre el principio de nacionalidad para las personas jurídicas que para las personas naturales, que como bien sostuvo el Ministerio de Justicia, sería contradictorio con el principio de que la responsabilidad penal de la persona jurídica supone responsabilidad penal de la persona natural, y en este caso uno podría decir que la jurisdicción, para ser efectiva la responsabilidad penal de la persona jurídica, supondría jurisdicción para ser efectiva la responsabilidad penal de la persona natural. Esa es una cuestión que habría que discutir, señor presidente, con detalle respecto de la formulación que quisiera adoptar la Comisión para el proyecto de Código Penal. Pero requiere mucha atención y su formulación puede producir consecuencias muy distintas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Antonio. Le ofrezco la palabra a la profesora Carla Sepúlveda. Carla, usted tiene la palabra. Está muteada, Carla. Gracias, disculpe, señor presidente. Junto con adherir a todo lo que acaba de mencionar el profesor Bascuñán, yo solamente quería volver muy brevemente sobre el numeral quinto, séptimo, y reforzar la explicación respecto de por qué este cambio entre domiciliadas y constituidas las personas jurídicas. Nótese que aquí estamos hablando de personas jurídicas víctimas, no perpetradores, solamente para que no se vaya a confundir con la otra discusión. La sugerencia de realizar esta modificación en realidad tiene que ver con asimilarlo lo más posible al régimen que estaríamos aplicando a las personas naturales. La diferencia es que las personas naturales normalmente pueden residir en un solo país al mismo tiempo. Pueden tener domicilio en un solo país porque el domicilio requiere ánimo de permanencia. En cambio, las personas jurídicas pueden residir paralelamente en un número indefinido de jurisdicciones al mismo tiempo. Por eso creemos que es más sensato acercarlo al punto de constitución, y si es que una persona jurídica, incluso cuando su matriz esté en el extranjero, se constituya en Chile,
como una sociedad chilena, entonces gozaría de la misma protección que las personas naturales chilenas o los extranjeros residentes en Chile. Pero si es que una empresa simplemente, su única conexión con Chile es generar el domicilio, que es un trámite meramente formal, en caso de que quedara la norma como estaba propuesta originalmente, permitiría que cualquier persona jurídica constituida en cualquier país del mundo forzara, por ejemplo, al Ministerio Público chileno a perseguir un delito que ha sido cometido por chilenos o extranjeros residentes en Chile contra ellas en otro país, a que el Ministerio Público chileno tuviera que actuar. Podría ser querellante en Chile respecto de esas causas. Y eso nos parecía excesivamente expansivo. En particular porque se podía dar el fenómeno conocido como forum shopping, es decir, que esa persona jurídica optara por cuál es la jurisdicción donde le conviene más de sus múltiples territorios en los cuales tiene jurisdicción para poder iniciar causas incluso en paralelo en distintas jurisdicciones. Eso las personas naturales no los pueden hacer porque tenemos límites físicos que nos constriñen y entonces por lo tanto estábamos buscando, como ya lo llamó el Ejecutivo, el punto de conexión más adecuado y más asimilable. Muchas gracias, profesora Sepúlveda. Me queda claro que es mejor limitar lo constituido. Diputado Longton. Tengo una duda aún con lo de constituidas y domiciliadas. Y lo quiero graficar en un ejemplo. Chileno en el extranjero, empresa constituida en el extranjero, pero que tiene domicilio en Chile una sucursal. Empresa grande que tiene sucursal en varios países. Si la persona planifica el delito, por ejemplo, quemarle la sucursal acá en Chile, domiciliada en Chile, una empresa grande, a esa persona no la podríamos perseguir según esta norma. Porque chileno cometió el delito en el extranjero, empresa constituida en el extranjero, pero domiciliada en Chile. Esa es una pregunta específica, porque si uno si la lo deja... tiene que ser aquí. ¿Cómo? Claro. Puede ser... ¿Ah? Sí, claro, pero si esa persona no sería... A ver, como sale solamente... ¿Te refieres a la coautoría? Claro, la coautoría. Que eventualmente claro, la haya un autor intelectual o sea, no fuera. lo podríamos perseguir, porque estaría domiciliada en Chile, se quemó... agrégale otros delitos si quiere, pero está constituida fuera y es un chileno que está en el extranjero. Entonces, ¿por qué limitar y por qué dejarlo solamente en constituidas y no solamente constituidas y domiciliadas? Porque es más amplio la persecución de ese chileno que está en el extranjero y que cometió un delito contra una empresa domiciliada en Chile, aunque esté constituida. Eso quisiera que, a ver, si no es así, quisiera que me lo aclararan, pero como está establecido acá, me parece que queda con esa limitación. Le vamos a pedir que se lo aclare el Ministerio de Justicia o al profesor Matus. Profesor Matus. Sí, señor presidente. Señor presidente, no hay normas de extraterritorialidad. Sí. Profesor Matus. Sí. No, señor presidente, como dijo el profesor Bascuñán, ¿está aprendido? Sí. Sí. Como dijo el profesor Bascuñán, aquí hay varios problemas involucrados que se están tratando de resolver conjuntamente. ¿Ya? Desde luego en el derecho internacional es muy claro que la Constitución es un punto de conexión indiscutible, pero es muy limitado. Y la mayor parte de los ordenamientos reconocen el principio de la sede, la sucursal. Hay muchas porque las personas jurídicas se pueden organizar de cualquier manera. Además, en muchos casos, lo más interesante del asunto es que, por ejemplo, si ustedes ven algunas sucursales, por ejemplo, si se quiere comunicar con Facebook de Argentina, les van a decir que ellos no son Facebook, que no tienen relación con Meta, que es una empresa que es sencillamente un representante, pero que ellos no son Meta, no son la empresa Meta. La empresa Meta está domiciliada en California, y eso empieza a generar problemas prácticos. Por esa razón, entonces, en el derecho internacional se tiende a reconocer el principio de la sede o el principio de la sucursal como punto de conexión. Tanto para, y ahí viene la otra cuestión que creo que es el problema que está de fondo. El punto de conexión, sede, sucursal, constitución o nacionalidad, tiene dos aspectos. El aspecto primero es, el delito es cometido por una persona de esta nacionalidad, domiciliada en tal país, con sede en tal país, con sucursal en tal país. Ese es un punto de conexión válido, se llama nacionalidad activa.
Y el otro punto de conexión es el siguiente. El delito es cometido contra un nacional, contra una persona jurídica domiciliada, con sede, constituida en un país determinado. Eso se llama, en términos generales, nacionalidad pasiva. Y entonces, lo que está resolviendo el numeral que se discute es un caso de nacionalidad pasiva, un delito contra una persona chilena. Pero no está resolviendo el problema propuesto por el diputado Soto, que es el delito cometido por una empresa chilena, por una persona chilena extranjera. Y ahí, como dice el colega Bascuñán, hay que saber a qué delito nos vamos a referir. Y entonces, por esa razón, para evitar que por la simple redacción de para los efectos impuestos en este artículo es extranjero toda persona que no posee la nacionalidad chilena, yo sugiero que ahí hay que agregar toda persona natural que no posee la nacionalidad chilena o jurídica que no esté constituida ni tenga domicilio, sede o sucursal en Chile. Punto. Si se agrega eso, todos los casos que están admitidos de nacionalidad activa o de nacionalidad pasiva se aplicarían tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Sin perjuicio del hecho de que, como dice el señor Bascuñán, tiene toda la razón, ahí sería bueno revisar número por número los casos que aquí se mencionan, ver los tratados internacionales, lo que es relevante, más allá de la mención, porque yo lo vi, dicen, bueno, los comprendidos tratados internacionales, con eso me alcanza a mí, porque eso después para los profesores decir cuáles son. Pero puede ser importante decir cuáles son los que ahora consideramos relevantes como país. Y los que están actualmente en el Código Orgánico, que han sido reformas recientes. Y ahí se podría discutir casos especiales de ciertos delitos económicos que se quieran incorporar aquí, expresamente. Entonces, no creo, como dijo el señor Bascuñán, que sea posible en este momento aprobar de golpe todo, sino que habría que ir uno por uno, ver qué cosas se pueden agregar todavía y cómo vamos aclarando el problema de las personas jurídicas. Y para empezar, con esta regla sencilla de, para los efectos del impuesto de este artículo, es extranjero toda persona natural que no posea nacionalidad chilena o jurídica que no esté domiciliada, constituida o tenga sede en Chile. Y ahí, naturalmente, ustedes pueden discutir, reducirla a la Constitución, aplicar la sede, pero la Constitución, así como documento material, es algo no necesariamente no compatible, sino no necesariamente un reflejo de la realidad en la que operan las personas jurídicas. Si le parece a la comisión, muchas gracias, profesor Matus. Respecto a este artículo 5, que vuelvo a insistir, son principios fundantes del código, entonces son obviamente complejos y de lato conocimiento, como se ha expuesto en esta sesión, no tienen indicaciones el inciso primero del artículo 5, ni los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9. Estaríamos en condición entonces de poder votar esos artículos. Y me permito sugerir circunscribir las indicaciones propuestas que están en el inciso segundo, que es muy breve, al numeral quinto, al numeral número 5, número 7, número 10, número 11 nuevo que propone el diputado Ilavaca, y al inciso final, haciéndonos cargo de la observación que plantea el profesor Matus en la siguiente sesión. ¿O los votamos ahora? Sí. Con la precisión del profesor Matus. ¿Les parece? Sí. Pero un segundo, diputado Bascuñán. Profesor Bascuñán, usted había pedido la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Sugeriría considerar para efectos de discutir su redacción y no aprobarlos tal como están redactados, señor presidente, también los números 6 y 9. Porque en el número 6 es perfectamente posible que la comisión considere razonable incluir más menciones a delitos contra intereses colectivos que queden comprendidos por el principio objetivo de protección.
De hecho, hay algunas reglas que ya han sido incorporadas en el artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales que deberían encontrar su correlato en este número 6, por lo menos, si es que o por lo menos ser discutidos por la comisión si es que se incorporan o no se incorporan al número 6. O sea, el número 6 todavía genera discusión. Y en relación con el número 9, que es el que hace referencia a los tratados internacionales, señor presidente, también es importante formular una distinción conceptual que podría ser acogida en la redacción de la disposición. Por eso sugeriría que el 6 y el 9 quedaran pendientes de discusión para apreciar la conveniencia de su redacción. Gracias, señor presidente. Gracias, profesor Bascuñán. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, compartiendo su criterio en orden a poder debatir o votar hoy día aquellos artículos que no tienen cuestionamiento, compartir el listado que usted señala, agregando el 6 y el 9 que nos señala el profesor Bascuñán. Pero en particular yo voy a insistir respecto al numeral 5º y establecer el concepto de domiciliado. Yo creo que tal cual lo estamos planteando, de constituida o domiciliario, yo creo que nos ayuda, ¿ya? Y respecto al 11, la definición de los delitos uno a uno creo que puede ayudar, ¿ya? Teniendo en cuenta de que posteriormente, sobre todo en los delitos especiales, algo vamos a tener que discutir respecto a materia, pero con esa salvedad, ¿ya? Okay. Pero creo que es necesario, en particular cada uno de los numerales que aquí se acaban de plantear, poder examinarlo con mayor detalle en una discusión que le queda poco tiempo. Ok, entonces lo que no tiene observación lo vamos a votar ahora, que es el inciso primero del artículo 5º, el numeral 1, 2, 3, 4 y 8, y quedan pendientes para su discusión en la siguiente sesión los numerales número 5, número 6, número 7, número 10, número 11 nuevo propuesto, y el inciso final, que hay una adecuación del formato. ¿Les parece? Diputada Giles, vamos a hacerlo así entonces. Diputada Giles. Gracias. Con el objeto de que no se produzca la votación antes de que yo pueda hacer esta petición, quisiera solicitarle respetuosamente que por favor se pudiera incluir mi votación afirmativa a todos aquellos artículos, numerales e incisos aprobados en esta sesión. Si estamos todos de acuerdo, no hay ningún problema. Se aprueba. Entonces, en votación, señor secretario, el artículo 5º en su inciso primero y los numerales 1, 2, 3, 4 y 8. Sí. El resto, vale decir, en el inciso segundo, el numeral 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11 propuesto nuevo y el inciso final quedan para la siguiente sesión. Gracias, señor presidente. En votación los numerales indicados en el inciso primero. Don Jorge. A favor. A favor, don Jorge. Don Gustavo está pareado. Don Miguel Ángel. No está don Miguel Ángel. Doña Caro Carolina pareada. Doña Camila pareada. Don Marco Vilavaca, por favor. A favor. Doña Pamela Giles. Afirmativa. Don Andrés Longton. A favor. Doña May Torsini, por favor. A favor también. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Don Leo no está. Don Gonzalo tampoco. Señor presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Ok, entonces se aprueban y para la siguiente sesión quedan pendientes los artículos, los incisos y numerales planteados del artículo 5º. ¿Ok? ¿Le ofrezco la palabra al Ejecutivo? Gracias, presidente. Solo quería hacer eco de algunas preguntas del diputado Longton. Primero, el tema de la pena de expulsión está contemplada en las indicaciones del Ejecutivo. Entonces, lo vamos a ver más adelante, está en la parte general, entonces se va a poder debatir al respecto. También, respecto al tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, está en la parte general también. Entonces, también lo vamos a ver durante esta discusión. Y lo otro es tener presente, a propósito de la pregunta, es como la amplitud con la que quedó también, o los contornos que tiene ahora el artículo 4º, que a propósito del ejemplo que se ponía, uno podría pensar que si el incendio igual se comete en Chile, se perpetra, claro. No hay extraterritorialidad. Claro, entonces, porque justamente por esta teoría de la ubicuidad que se está recogiendo, hay que tener eso claro. Presente. Muchas gracias.
A continuación, le quiero proponer a la comisión que los artículos 6º, 7º, 8º, 9º y 10º no han sido objeto de indicaciones. Y, por consiguiente, vamos a proceder a votar. En primer lugar, sí, el artículo 6º, tengo que leerlo por norma. Tengo que votarlo uno a la vez y tengo que leerlo. Artículo 6º, inmunidades. Los tribunales chilenos solo estarán impedidos de juzgar a los responsables de un delito sometido a su jurisdicción en los casos establecidos por la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales. Se ofrece la palabra en votación. Si le parece a la comisión, ¿la aprobamos por la misma mayoría? ¿Sí? Por la misma votación. Artículo 7º, aplicación de la ley chilena y adecuación de penalidad. Los tribunales de la República de Chile aplican la ley penal chilena. En los casos de los números 2º, 4º y 8º del artículo 5º, el tribunal no podrá imponer una pena más elevada que aquella prevista por la ley del lugar en que se perpetra el delito. La misma regla se aplicará en los casos del número 9º del mismo artículo, siempre que la convención respectiva no dispusiere otra cosa. Ese es el artículo 7º. ¿Se ofrece la palabra, diputado Ilavaca? Presidente, hay una salvedad respecto a esto. Y respecto a lo que usted acaba de señalar, porque esto implica repercusiones respecto al número 9. Y el número 9 lo suspendimos. ¿Ya? ¿En qué sentido, diputado Ilavaca? Es que esto trae consecuencias jurídicas respecto a la votación del 5º. Y el 5º no está totalmente votado. Entonces no podemos votar. El 2, 4 y 8. Sí. No, el 9. Es que si usted es que el artículo 7º sí. Establece esa referencia a los 2º, 4º y 8º del artículo 5º, sí. Los cuales han sido aprobados. Exacto, pero después dice la misma regla se aplicaría en los casos del número 9 del mismo artículo. Que el 9 es el que está pendiente. Exacto. Sí. Está bien. Lo que pasa es que el artículo 9º, la misma regla se aplicará en los casos del número 9 del mismo artículo siempre que la convención respectiva no dispusiera otra cosa, o sea, hace una referencia independiente de la redacción. Entonces lo vamos a someter a votación. En votación el artículo 7º. Don Jorge, es una mera referencia. Don Jorge Alessandri, a favor. Don Marcos Ilavaca, a favor. Doña Pamela Giles, afirmativa. Don Andrés Lonton, a favor. Doña Maister City, a favor. Don Luis Sánchez, a favor. Y don Raúl Leva, presidente de la comisión. A favor, señor secretario. Se aprueba entonces por unanimidad. Artículo 8º, aplicación de la ley penal en el tiempo. La pena, la consecuencia adicional a la pena y la medida de seguridad que corresponde imponer es la prevista por la ley vigente al momento de la perpetración del hecho. Si durante la perpetración del hecho entrara en vigor una nueva ley, se estará a ella siempre, en la fase de perpetración posterior, se realizará íntegramente la descripción legal del hecho. Si a la fecha del pronunciamiento judicial sobre el hecho se encontrara vigente una ley más favorable para el imputado, se estará a ella. Si después de la perpetración del hecho hubiera entrado en vigor una ley más favorable, se estará a ella para el pronunciamiento judicial sobre el hecho, aunque ya no se encontrara vigente a esa fecha, a menos que la ley disponga otra cosa. Si una ley más favorable entrara en vigor después de ejecutoriada la sentencia que hubiera impuesto la pena, la consecuencia adicional a la pena o la medida de seguridad, el tribunal que la hubiera pronunciado deberá modificarla de oficio o a petición del condenado o afectado en todo aquello en que la sentencia no se hubiera ya ejecutado. Las leyes destinadas a tener vigencia por un tiempo determinado serán siempre aplicables a los delitos perpetrados bajo su vigencia, a menos que la ley disponga otra cosa. Serán aplicables inmediatamente desde que entraran en vigor, aún a hechos perpetrados con anterioridad. Ahí falta un tilde en aún. Primero, las leyes relativas al régimen de ejecución de las penas, las consecuencias adicionales a la pena y las medidas de seguridad, a menos que de ello resultare su agravación. Y segundo, las leyes relativas a la prescripción de la acción penal y de la pena, a menos que hubiera transcurrido el plazo de prescripción, que es como ejecutar el principio por reo. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A mí me gustaría pedirle, especialmente a nuestros invitados, que puedan explicarnos bien cómo el inciso segundo de este artículo propuesto no colisiona con el principio de irretroactividad de la ley penal, porque aquí lo que se plantea y dice lo siguiente, que es una redacción bien confusa, creo yo, al menos a primera vista. Si durante la perpetración del hecho entrar en vigor una nueva ley, se estará a ella siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la descripción legal del hecho.
me da la impresión de que estamos hablando aquí de delitos tremendamente complejos, en el fondo, cuando la perpetración del delito en el fondo se continúa en el tiempo, pero esta interacción en el fondo entre que cambiar la ley mientras se está ejecutando el delito y que en la parte posterior se pudiera interpretar que se está repitiendo de cierta forma el hecho, pero que no es divisible respecto del todo de esta conducta. Mira, a mí me gustaría que al menos tengamos una explicación un poquito más en profundidad respecto de esta parte. Creo que es tremendamente complejo jugar. En el fondo no lo estoy diciendo de forma liviana, pero en el fondo tocar la idea de la irretroactividad de la ley penal y poner ese principio tan básico en el fondo de toda democracia en duda. Entonces levanto la duda. En el fondo creo que el segundo inciso es más o menos complejo y necesitamos en esto una discusión un poquito más al detalle. Se ofrece la palabra entonces sobre el segundo, profesor Matus. Bueno, señor presidente, yo tengo una observación general sobre el artículo. Aquí hay una regla, aquí se va a enfrentar un problema práctico. El problema práctico es que la Constitución establece una regla de retroactividad favorable bastante amplia, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y esa es la regla que se aplica por los tribunales de justicia. Entonces, las limitaciones que aparentemente se señalan en la regulación podrían generar conflicto de que se lleve a la discusión constitucional si esta regulación es compatible o no con la regla que actualmente existe. De hecho, la regla del artículo 18, todos están de acuerdo, que las excepciones que establece que no se aplica para las multas, para las inhabilidades o las multas pagadas, tienen un pequeño problema. Una cosa son las indemnizaciones pagadas a terceros, porque claro, los terceros no son responsables de que cambie la ley, pero otra cosa es una multa por un delito que no existe, o una inhabilidad por un delito que no existe. O si se suprime la inhabilidad, mantener la inhabilidad para los condenados anteriores. Y la regulación entonces ha tendido a una forma jurisprudencial muy extensa. El profesor Bacuña tiene un artículo muy interesante sobre la lectercia. Todos los penalistas decíamos eso no se puede aplicar, no se puede aplicar, no se puede aplicar. Y resulta que los tribunales lo aplican a rajatabla. Haciendo de alguna manera un cierto caso omiso de las disposiciones legales o de la teoría que está detrás o de las afirmaciones de los libros. Entonces, por ejemplo, para poner solo este caso que mencionó el diputado Sánchez, parece que se refiere al caso en que todos decimos, miren, un delito permanente, por ejemplo un secuestro, la pena que se va a aplicar es la que esté vigente más o menos al término del secuestro. Porque suponemos que cuando terminó, si está la última ley vigente, será. Y eso es razonable. Pero, por ejemplo, la frase que está en inciso cuarto, de que se aplicará una ley más favorable, aunque ya no se encontrara vigente la fecha, esta regla recoge lo que dicen la mayor parte de los fallos, pero no lo que dicen la mayor parte de los autores. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta regla. Pero cuando dice, a menos que la ley disponga otra cosa, ¿cómo va a ser que la ley vaya a autorizar a la ley a ir en contra de lo que dice la Constitución? Aquí parece decir que la ley puede autorizar a la ley, o sea, la ley, el Código Penal, puede autorizar a la ley a decir que se puede aplicar una ley, o no se puede aplicar la ley más favorable vigente en la época de la comisión del hecho. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces hay un problema técnico con esa regla. No con el contenido hasta la coma, pero cuando dice, a menos que la ley disponga otra cosa, entonces supone que se entrega al legislador decidir cuál es la ley más favorable. Y esa no es la regla constitucional. La regla constitucional le entrega a la jurisdicción decidir cuál es la regla más favorable. Las leyes destinadas a tener vigencia en un tiempo determinado serán siempre aplicables a los delitos perpetrados bajo su vigencia. Esta parece referirse a las leyes temporales, pero si uno bien se fija, por ejemplo, leyes temporales como el caso de la ley que regula la zona de catástrofe y todo lo demás, esa ley nunca ha dejado de estar en vigencia. Solo cambian de vigencia los presupuestos de hecho, y por eso nosotros pensamos que tiene razón
contra lo que alguna vez sostuvimos la mayor parte de la doctrina, que dice que en esas leyes no le afecta la retroactividad porque siempre ha estado vigente. Cuando dice, a menos que la ley disponga otra cosa, ya empieza a hacer los tiritones. Lo que a mí me preocupa en el fondo es que sea una disposición legal, el Código Penal es una ley, que habilita a la ley a modificar la Constitución o el sentido de la Constitución. Y por eso propondría una redacción más sencilla, más cercana a la Constitución, para evitar problemas. Hoy día, las leyes relativas al régimen de ejecución de las penas, está 3.2 en la sala. Mañana puede que esté 4.1, mañana puede que esté al otro lado. Pero se entiende que es una discusión constitucional, no una discusión simplemente legal o entregada a la ley. Las leyes relativas a la prescripción, que está aquí puesta, lo mismo. Entonces, tendería a pensar que aquí sería más preciso una regla más parca, más cercana al texto constitucional, y dejar la interpretación a los tribunales, por la sencilla razón que los tribunales igual van a aplicar la Constitución. No vamos a tener una posibilidad, a menos que, por ejemplo, como se hacía en el proyecto que mencionaba el profesor Bascuñán de norma adecuatoria, de cambiar la Constitución para dar lugar a esto. Claro, si se cambia la Constitución para dar lugar a reglas diferenciadas, se puede, pero la ley no podría habilitar a la ley a cambiar las reglas constitucionales. O al menos como la entienden los tribunales, que ya para los efectos prácticos viene siendo lo mismo. El prorrego bien simple es lo que dice la Constitución. Sí. ¿Se ofrece la palabra, profesor Bascuñán? Sí, no. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Sí, no, la norma constitucional dice que se aplica la más favorable. Regla profesor Bascuñán, usted tiene la palabra. Señor presidente, sí. Hay varias cosas distintas que han sido mencionadas en el comentario al artículo 8. El artículo 8 lo que hace es que regula de un modo explícito una serie de cuestiones que hoy en día están entregadas a la jurisprudencia. Y, por cierto, el legislador no tiene por qué validar la jurisprudencia ni tiene por qué seguir la jurisprudencia. Es la jurisprudencia la que sigue al legislador. Ese es el principio de la separación de poder, ¿no? Los tribunales aplican la ley y son las decisiones del legislador las que tienen que ser aplicadas por los tribunales. Así que la pregunta es cuáles son las reglas que, precisando los distintos tipos de problemas, le parecen adecuadas al legislador. Por cierto, el legislador no tiene que tomar sus decisiones de modo que en su concepción de la Constitución no desafíen la Constitución, por decirlo así, no pretendan entrar en conflicto con la Constitución. Pero, de nuevo, si llegara a entrar en conflicto la decisión del legislador con una interpretación de la Constitución, porque el legislador tiene otra interpretación de la Constitución, el órgano llamado a resolver eso, si la interpretación de la Constitución que mantiene el legislador es o no es la interpretación correcta de la Constitución, no son los tribunales ordinarios, ni es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional. En Chile lo que rige es el principio del control de constitucionalidad concentrado, no difuso. Y por lo tanto, si hubiera una consideración de que la interpretación que hace el legislador de la Constitución no es la correcta, lo que corresponde naturalmente es el requerimiento de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad según sus presupuestos concretos. Entonces, eso me parece que es indispensable tomarlo como premisa del análisis del artículo 8. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que el legislador considera correcto en materia de aplicación de la ley penal en el tiempo? Y entonces, esto procede del siguiente modo. Los primeros dos incisos regulan el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Y la definición que toma el legislador chileno es que la ley aplicable es la ley vigente al momento de la perpetración del hecho. Eso significa que una ley posterior a la perpetración del hecho no puede ser en principio aplicable. Está pensando naturalmente en una ley desfavorable porque luego viene el principio de la favorabilidad. Y lo que hace el inciso segundo es que precisa qué es lo que se entiende como ley vigente al momento de la perpetración del hecho
para el caso de delitos cuya comisión sea compleja, como lo observó el diputado Sánchez, o delitos de comisión permanente, como lo observó el ministro Matos. Aquí lo que se está aplicando es una regla que ya ha sido, digamos, es una regla que no era reconocida por la doctrina, pero que ha sido afirmada por la jurisprudencia en el caso de la colusión que fue conocido como el caso de las productoras de pollo. En el caso de esa colusión, estuvieron vigentes 3 leyes distintas durante el tiempo en que se cometió la infracción de la colusión. Y tanto el Tribunal de la Defensa de Libre Competencia como la Corte Suprema validaron la tesis de que si se cometía toda la infracción de la colusión bajo la última ley vigente, entonces lo que correspondía era aplicar la pena, perdón, la sanción administrativa de multa que establecía esa ley. Y por lo tanto, este es un principio que generó cierto desconcierto en la doctrina, pero que es enteramente correcto como aplicación del principio general. El principio general es que la ley aplicable es la ley vigente al momento de la perpetración del hecho. Y entonces, ahí, no, por decirlo así, esa es la definición que el legislador adopta. Hay sectores de la doctrina que tienen otra interpretación de cuál es el momento al que hay que atender y asocian esa interpretación a su lectura de la regla constitucional respectiva. Y ellos sostienen que hay que atender al principio de ejecución de la acción. Es decir, que queda fijado al momento en que se da comienzo de ejecución de la acción, que eso es inmediatamente antes de la realización formal inicial del supuesto de hecho. Pero esa concepción, juicio de su seguro servidor, no tiene asidero en la Constitución. La Constitución no ordena esa determinación de la ley vigente como ley aplicable al hecho. Y en segundo lugar, lo que genera es que le da una suerte de patente de corso a cualquiera que cometa un delito permanente para desentenderse por completo del cambio legislativo sucesivo, del cambio legislativo que sobrevenga al inicio de la comisión de su delito. Esto sería el caso, por ejemplo, señor presidente, de que una denuncia de delito de colusión, actualmente punible en el decreto ley 211, enfrentara a la defensa, por ejemplo, de que estas empresas en realidad se coludieron antes de que entrara en vigencia la ley que hizo punible la colusión. Aunque hayan seguido coludidas desde ese entonces y hayan, por lo tanto, perpetrado colusión bajo una ley que la hace punible, porque ellas empezaron mucho antes, cuando todavía no era punible, entonces ellas quedarían con una suerte como de patente de corso o de carta blanca para seguir realizando el hecho porque ya no les es relevante el cambio legislativo sucesivo. Y entonces es completamente distinto el cambio legislativo que tiene lugar durante la perpetración del hecho, que es enteramente aplicable, al cambio legislativo que tiene lugar una vez que ya se ha perpetrado el hecho. Es decir, cuando el delito ya se ha consumado y por lo tanto es un cambio posterior a la realización de la acción delictiva. Ese sí que está cubierto por la garantía constitucional y legal de la prohibición de efecto retroactivo. Eso en cuanto al inciso primero y el inciso segundo, señor presidente. Respecto de los demás incisos, también hay observaciones que mencionar, pero eso tomaría mucho más tiempo y son cuestiones distintas de los dos primeros incisos. Los dos primeros incisos regulan ley vigente al momento del hecho y su definición en el inciso segundo, y bajo esa regulación se entiende cómo el legislador hace aplicable al delito la garantía constitucional de la prohibición de efecto retroactivo de la ley penal desfavorable. Eso por el momento, señor presidente. Muchas gracias, Bascuñán. Aquí hay una amplia discusión en este artículo 8º, sobre todo por el punto que plantea el profesor Matus, que a mi juicio también tiene asidero, de qué manera esta forma de ejecutar o de aplicar las leyes penales en el tiempo se condiciona o no con el precepto constitucional del artículo 19, número 3, numeral tercero, inciso penúltimo de la Constitución. Entonces, yo creo que debemos considerarlo de mejor manera. Yo le voy a pedir al Ejecutivo que también trate de contrarrestar las opiniones, que las vamos a volver a discutir en su oportunidad, pero a ver si podemos consensuar una alternativa que cumpla el objetivo que plantea el profesor Bascuñán, pero que se concilie claramente con la norma constitucional vigente para no tener esa colisión, sin perjuicio de lo que plantea el profesor Bascuñán, que esto puede ser parte de la justicia constitucional, pero la idea no es llegar a ello, sino que adecuarlo antes de, y como nos quedan 2 minutos, yo creo que ninguna de esas cosas las vamos a hacer en 60 segundos. Así que, por
por haberse cumplido el objeto de la decisión, el Ejecutivo tiene un comentario que realizar. No, pero es que va a quedar 60. No, está bien, está bien. Esto es un comentario muy breve y tiene que ver con que reglas muy similares, casi idénticas, han estado presentes en muchas legislaciones recientes. Pero no se aplican. En la ley... Claro, en la ley 21.590. Claro, que son de reciente data y no han tenido aplicación práctica o colisión constitucional. Porque no se aplica. Entonces, como nos quedan 40 segundos, ahí sí, diputado Alessandri. Claro, 40 segundos. Bueno, eso es como de los 30, pero ese es otro tema, diputado Alessandri. Por haberse cumplido el objeto de acción, esto se levanta.